buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes en este curso online que el Boston College ha titulado Sínodos y Sinodalidad, de Christus Vivit a Querida Amazonía. Nos vamos a adentrar en el tema de la inculturación en territorios indígenas, tratando de compartirles las experiencias que desde la diócesis de San Cristóbal de las Casas he podido acompañar durante ya casi 20 años de presencia en la diócesis. Entonces va a ser un gusto para mí compartirles todo este tema, toda esta temática. Lo primero que quisiera hacer en este tema es que podamos adentrarnos en los conceptos de cultura, de aculturación, de transculturación, de inculturación, de interculturación, que son términos diversos que yo creo que tenemos que tener cierta claridad y poderlos distinguir. Primero que nada quisiera acercarme al término de cultura. Durante mucho tiempo se entendió como el conjunto de conocimientos científicos, de conocimientos literarios, artísticos, todo tipo de conocimientos adquiridos. De forma que cuando hablábamos de una persona con mucha cultura, pues se daba a entender que era una persona que tenía muchos estudios, que sabía muchas cosas. Pero ahora el término cultura, como se entiende actualmente, es el conjunto de estructuras, de manifestaciones sociales, políticas, intelectuales, artísticas y religiosas que caracterizan a una sociedad. Cada pueblo, cada región, cada etnia tiene su propia cultura, y eso es lo que vamos a entender por cultura en este curso, en este breve compartir sobre el tema de la inculturación en territorios indígenas. Por otra parte, ¿qué se entiende por aculturación? Aculturación es un proceso de adaptación forzada o voluntaria a una nueva cultura, a creencias o comportamientos, en donde se pierde y se diluye la propia identidad original. Como cuando, por ejemplo, los pueblos originarios adoptan la cultura globalizada y menosprecian la riqueza cultural de sus orígenes. Es cuando se abandona una tradición para hacerse a otra cultura diferente, pero tiene un connotado de que es en muchos casos es forzada o puede ser voluntaria también. La transculturación, esto es un proceso de transición por el que una cultura va adoptando rasgos culturales de otra, como cuando se adopta el Halloween en vez de las tradiciones en torno a los difuntos, en el caso de nuestras culturas. Tenemos luego el término de la inculturación. Es introducir o enraizar una cultura en otra. Es como llegar desde fuera para imponer una forma de vida diferente sin tomar en cuenta los valores propios de un pueblo. Sin embargo, en el magisterio eclesial se ha mezclado esta incidencia externa para encarnarla en lo propio de un pueblo. Si bien este término de inculturación quiere decir enraizar una cultura en otra, en el magisterio y en el ambiente eclesial, este término ha tomado el connotado de encarnar en lo propio de un pueblo una tradición diferente y se adapta al modo propio del pueblo.
Entonces es como plantar una semilla que no es originaria de ahí en una tierra nueva, diferente. Esto sería el sentido de la inculturación. Y la interculturación, por este término de interculturación, hablamos de la interrelación que hay entre las diversas culturas, con influjos tanto positivos como negativos entre ellas, y como un intercambio que enriquece o empobrece la propia cultura. Se habla también de interculturalidad. Son términos que parecen semejantes unos a otros. Yo creo que con esta aclaración de términos podemos asomarnos a lo que el magisterio de la Iglesia nos habla a propósito de la inculturación. Acabamos de mencionar el sentido del término inculturación más desde el punto de vista antropológico, y decíamos ahí mismo que en el ambiente eclesial, en el magisterio de la Iglesia, este término ha adquirido un connotado diferente. Yo quisiera revisar algunos de los textos que la Iglesia ha propuesto en torno a esto de la inculturación. Empiezo por el decreto Ad Gentes Divinitus del Concilio Vaticano II, que si bien no habla directamente, no usa el término inculturación como tal, sí ofrece lo que ya la Iglesia está suponiendo de un proceso de inculturación. En el número 10 dice: la Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe insertarse en todos estos grupos con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Con el mismo afecto, acercarse, insertarse en estos grupos. Y en el número 11 continúa este decreto añadiendo lo siguiente: únanse con aquellos hombres por el aprecio y la caridad, siéntanse miembros del grupo humano en el que viven y tomen parte en la vida cultural y social, interviniendo en las diversas relaciones y negocios de la vida humana. Familiarícense con sus tradiciones nacionales y religiosas y descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas se contienen. Así sus discípulos, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven y conversar con ellos para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes. Estas acciones, este modo de proceder al que invita el decreto Ad Gentes Divinitus, es lo que supone un proceso de inculturación desde la óptica de un proceso pastoral, de un trabajo pastoral. A continuación vamos a revisar algunos otros textos del magisterio de la Iglesia en torno a este tema de la inculturación. En el número 58 de la Constitución Gaudium et Spes, la última aprobada en el Concilio Vaticano II, nos dice lo siguiente: la Iglesia, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, o a algún sistema particular de vida o costumbre alguna antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la Iglesia y a las distintas culturas. Ya se está planteando en este número de la Constitución Gaudium et Spes este llamado de la Iglesia a acercarse a todas las culturas y tomar de ellas lo que las riquezas que le pueden ofrecer.
el Papa San Juan Pablo II nos ofrece varios textos en donde él va avanzando en este pensamiento sobre la inculturación y ya usa el término en sí de inculturación. Dice, la inculturación significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo en las diversas culturas humanas. En Redemptoris Missio, el número 52. En ese mismo número, más adelante, afirma: por la inculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas y al mismo tiempo ella introduce los pueblos con sus culturas en su propia comunidad. Es la encarnación, la inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y al mismo tiempo la introducción de estas culturas en la vida de la Iglesia, como lo afirma en Slavorum Apostoli. Y aquí se está planteando más como un intercambio. Dice, en concreto en un discurso al Pontificio Consejo para la Cultura, del 17 de enero de 1987, dice: al entrar en contacto con las culturas, la Iglesia debe acoger todo lo que en las tradiciones de los pueblos es compatible con el Evangelio, a fin de comunicarles las riquezas de Cristo y enriquecerse ella misma con la sabiduría multiforme de las naciones de la tierra. Hay pues aquí un intercambio, ya no es el connotado antropológico en el sentido de que llega y se planta una tradición diferente en una cultura y etcétera, ¿no? Sino que hay todo un intercambio, hay un recibir todo lo que esas culturas a las que se acerca son capaces de aportarle y entregar lo que es la riqueza del Evangelio a estas. Este último texto al que hacíamos mención no hace sino desarrollar ya una idea que había sembrado Adientes Divinitus en el número 22, en donde menciona la semilla que es la palabra de Dios, al germinar en la tierra buena, regada con el rocío celestial, absorbe la savia, la transforma y la asimila para dar al fin fruto abundante. Ciertamente, a semejanza de la economía de la encarnación, las iglesias jóvenes asumen en admirable intercambio todas las riquezas de las naciones que han sido dadas a Cristo en herencia. Dichas iglesias reciben de las costumbres y tradiciones, de la sabiduría y doctrina, de las artes e instituciones de sus pueblos, todo lo que puede servir para confesar la gloria del Creador, para enlazar la gracia del Salvador y para ordenar debidamente la vida cristiana. Ya en el decreto Adientes Divinitus está esta idea del intercambio que se produce en el encuentro entre el Evangelio y las culturas. Quisiera dar un salto ahora al magisterio del Papa Francisco. La primera cita que quiero tomar de él es de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en donde él hace un recorrido de todo lo que ha sido en este número 116. Él hace un recorrido de todo lo que ha sido en estos 2 milenios de cristianismo, la innumerable cantidad de pueblos que han recibido la gracia de la fe, cómo lo han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. Dice el Papa: cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. De modo que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado.
En los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. En las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar, concebir y vivir el Evangelio. Este es un texto ya muy acabado, muy maduro de este concepto de inculturación que nos presenta el Papa Francisco, y en el cual se enfatiza lo que los pueblos que reciben el Evangelio le pueden aportar a la Iglesia, lo que el mismo Espíritu es capaz de suscitar desde las riquezas propias de los pueblos. Y a eso estamos llamados, desde este entender la inculturación en el sentido de hacer florecer en cada pueblo, en cada cultura, lo que el mismo Espíritu quiere suscitar para aportarle a la catolicidad de la Iglesia. Pues desde ahí estamos llamados a esa tarea de inculturar el Evangelio, de inculturar la fe en las distintas culturas. Continuando con el magisterio del Papa Francisco, en la misma exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recogemos este otro texto que nos ayuda a enfocarnos más todavía en el desafío de inculturar la fe entre los pueblos originarios. Dice así: bien entendida la diversidad cultural, no amenaza la unidad de la Iglesia. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, este es el caso de las culturas de los pueblos originarios, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. Este es el número 117 de Evangelii Gaudium. En este se nos propone con mucha claridad que frente a culturas diferentes, culturas que están recibiendo el Evangelio, eso no implica la transmisión de la cultura de origen de donde viene el Evangelio. En el número 122 nos hace esta otra reflexión el Papa Francisco. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Cuando en un pueblo se ha inculturado el Evangelio en su proceso de transmisión cultural, también transmite la fe de maneras siempre nuevas. De aquí la importancia de la evangelización entendida como inculturación. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Aquí ya el sentido de la inculturación está tomando otro significado diferente al primero que presentamos en sentido antropológico exclusivamente, sino que ya va la inculturación
lo que va ofreciendo es frutos nuevos, diferentes en cada cultura o pueblo, en donde se va ofreciendo un mensaje como es el Evangelio y logra despertar en cada pueblo algo diferente que va enriqueciendo la misma experiencia de fe de toda la comunidad eclesial. En el número 126 dice: el proceso de inculturación es una realidad nunca acabada, es decir, algo que constantemente va a estar en transformación. Y continúa añadiendo en el número 129: las iglesias particulares deben fomentar activamente formas al menos incipientes de inculturación. Es una tarea que le da a todas las iglesias particulares. Lo que debe procurarse en definitiva es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, dice el Papa Francisco, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno. Y en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. En Evangelii Gaudium 129. Pues todas estas reflexiones del Papa Francisco nos urgen a esta tarea de la inculturación entre los pueblos originarios. Con esto, con todas estas reflexiones, con todo esto que nos ha ofrecido el magisterio de la Iglesia, yo quiero presentar ahora rasgos, elementos de la experiencia eclesial de San Cristóbal de las Casas, que yo creo que ha tenido mucha inspiración en todos estos textos. Si bien estos textos del Papa Francisco son más recientes, pero son fruto de ya toda una tradición que se venía viviendo en América Latina de procesos de inculturación, y que el Papa creo que los pone por escrito, los plasma en este bello documento de Evangelii Gaudium. Una experiencia de inculturación del Evangelio entre los pueblos originarios supone que el Evangelio va a tocar todas las áreas de la vida de ese pueblo y va a producir frutos no únicamente en el área de los ministerios eclesiales, por ejemplo, sino que va a producir un modo propio de hacer la reflexión teológica de acuerdo a la sabiduría de esos pueblos. Va a producir en la traducción misma de los textos, como la Biblia, como la liturgia, modos nuevos de expresión que en las lenguas anteriores no se pueden ofrecer. Va a producir una síntesis de la espiritualidad que esos pueblos de por sí ya tienen, que al ser alimentado con la palabra, con el anuncio del Evangelio, va a ser una síntesis nueva y va a ofrecer una espiritualidad propia. En el modo de organizarse, en los códigos que la comunidad eclesial va a tener que formular para llevar adelante su convivencia eclesial, va a generar un derecho propio. La estructura de los ministerios también va a ser de acuerdo a cómo se ha entendido los cargos de servicio en esa comunidad, de qué modo concreto, cuáles son las claves con las cuales se realiza el servicio en esas comunidades. En fin, va a abarcar todos los ámbitos de la vida, la inculturación. Y eso es lo que hemos visto florecer en el encuentro del Evangelio con las culturas indígenas en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En esta diócesis existen al menos 9
lenguas indígenas, un igual número de pueblos. Podríamos hablar de 5 pueblos que son los que principalmente, que son en mayor cantidad de número los que están presentes en esta diócesis, y estamos hablando ya de una gran diversidad cultural. En esto creo que tenemos una cierta similitud con los desafíos que se encuentran en la Amazonía. Si bien en el territorio hay una cantidad mucho mayor de culturas indígenas, la riqueza cultural es mucho mayor, que se puede contar por cientos, pues para cada diócesis puede ser algo similar, ¿verdad? Estar hablando que dentro de una diócesis tendrán 10, 15, 20 culturas indígenas diferentes, con las cuales entran en relación en su trabajo pastoral. Bueno, tomando en cuenta esto, quisiera ofrecer estos elementos de lo que ha ido surgiendo en esta relación entre el Evangelio y las culturas indígenas, las culturas de los pueblos originarios de Chiapas. En lo referente a los ministerios, cómo se ha dado este proceso de inculturación en lo que son los ministerios en la vida eclesial de la diócesis de San Cristóbal, tenemos lo que mencionaba el documento Adyentes en el número 15, en donde afirma que la comunidad cristiana debe establecerse desde el principio de tal forma que en lo posible sea ella misma capaz de satisfacer sus propias necesidades. Esta congregación de los fieles, dotada de las riquezas culturales de su propia nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo. Si bien el anuncio del Evangelio en estas tierras tiene ya 500 años que se inició, pues podemos decir que no se inició con esa óptica o esa visión de que la comunidad cristiana se establezca con la capacidad de satisfacer sus propias necesidades, sino que fue siempre a través de la presencia de misioneros, de agentes que vinieran desde fuera a estar manteniendo la vida eclesial. Y no fue sino hasta los años 50 del siglo pasado, 1950, cuando el movimiento catequístico en la diócesis empezó a fortalecerse. Con el obispo Lucio Torreblanca se dio este proceso de fortalecimiento del ministerio del catequista. Fue como el primer fruto de un intento de inculturar los ministerios. Los ministerios eclesiales no son una cosa menor a considerar en un proceso de inculturación. Lo que creemos sobre Cristo, nuestra cristología, se refleja necesariamente en lo que creemos sobre la Iglesia, nuestra eclesiología. Y una de las expresiones visibles de nuestra eclesiología son los ministerios que tienen nuestras iglesias. Los ministerios, pues, reflejan el rostro de ese Cristo en quien creemos. Los ministerios en la iglesia surgen como una respuesta de la comunidad cristiana a lo que le plantea el encuentro del Evangelio con la realidad que esa comunidad vive. Y yo quiero mencionar aquí algunos rasgos de lo que viven estas comunidades indígenas y que han dado origen a este sistema de ministerios. ¿Cuál es esta realidad de las comunidades que encuentra el anuncio del Evangelio aquí en Chiapas, en medio de estos pueblos originarios, y que creo que en muchos aspectos es muy similar a lo que viven el resto de los pueblos originarios en nuestro continente? Lo primero es una cultura originaria, una cultura indígena ancestral que ha incorporado muchos elementos de la primera evangelización y en la que se perciben las semillas de la palabra que han alimentado la fe de estos pueblos desde antiguo. También la falta de los mínimos indispensables para una vida digna,
el agua, la luz, caminos, tierra, vivienda, salud, escuelas, alimentación. Si bien se ha hecho ya un esfuerzo grande porque todas estas carencias se vayan subsanando, sin embargo aún persisten muchos rezagos, muchas carencias en este sentido. Por otra parte está la división de las comunidades por el proselitismo religioso y de partidos políticos, la educación pública que no toma en cuenta la lengua y la cultura propia de los pueblos, el alcoholismo, la migración, la explotación. Tenemos también la imposición de un proyecto neoliberal junto con los megaproyectos extractivos en la región en torno a la minería, al petróleo principalmente, a los grandes monocultivos como palma africana, como querer sembrar grandes extensiones de bosques de eucaliptos, etc. Tenemos por otro lado un sistema de comercio regional profundamente injusto, precios bajos por sus materias primas como son el café, la miel, el maíz, frijol, ganado, y precios altos en todas las mercancías que se les llegan a ofrecer a las comunidades. Por otra parte tenemos una geografía muy accidentada, montañas, cañadas, pocos y deteriorados caminos y una gran dispersión de la población en el territorio. Estaríamos hablando de miles de comunidades, de pequeñas comunidades, algunas con 1000 habitantes, otras con solo 70 o 50. Esa es la realidad que se encuentra este proceso de pastoral en la diócesis. Entonces, como fruto de este encuentro, surge una red de 30 ministerios. No me quiero yo extender en este video a ir describiendo cada uno, los quiero remitir al material que se ofrece por escrito, pero son redes de ministerios que se van entrelazando unos con otros, ¿verdad? Va desde el catequista, desde el promotor de salud, desde quienes ayudan a la reconciliación de la comunidad, quienes atienden el aspecto sacramental, desde quienes son los que forman a los nuevos catequistas, los catequistas de niños, quienes guían a los grupos, las que guían a los grupos de mujeres, los que visitan en las zonas para dar seguimiento a cómo va el trabajo pastoral, en fin, los consejos de reconciliación que tratan las dificultades y las divisiones, muy importante, ¿verdad? Todos estos cargos están enraizados en un modo propio en el que estos pueblos han vivido el servicio desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y se ha retomado el modo como estos cargos se han vivido en los ámbitos civiles y religiosos anteriores a la evangelización, y tomando esas mismas características se ha usado ese modo de trabajo y de servicio para impulsar el servicio pastoral en estas comunidades. ¿Cuáles son estos rasgos que tiene el sistema de cargos indígenas, que de por sí ya los tenía de antes del proceso de evangelización? Uno, que son nombrados por la comunidad por haberlos conocido durante muchos años, y en especial, luego vamos a hablar del caso de los diáconos, son escogidos después de orar y discernir si son aptos para el servicio que se les encomendará, contando con la aceptación personal del que va a ser elegido, el consentimiento de su esposa. Una segunda cuestión es que el segundo elemento de estas características propias que tiene el sistema de cargos indígenas es que parte de su formación
son los servicios que van prestando a su comunidad. Cuando inician en un servicio, la formación que se les pide es más la experiencia en el servicio que los contenidos académicos, en fin, pueden ser parte de la formación, pero lo más importante es la capacidad de servicio y de trabajo con la comunidad. El tercer elemento es el servicio, que el servicio que prestan es gratuito y su sustento lo tienen de su trabajo que realizan en su gran mayoría pues en el campo. El cuarto elemento, para la mayoría de estos cargos, en especial nos referimos aquí a los cargos de mayor responsabilidad, se eligen a personas casadas que han mostrado capacidad de vivir su matrimonio y guiar a su familia en congruencia con su fe, pues ello es signo de que podrían ser aptos para dar un servicio y para ser guías eficaces de la comunidad. La capacidad de guiar a su familia es un dato en el que la comunidad se fija para hacer la elección de estos cargos. El quinto elemento es que el cargo o ministerio se ejerce con el acompañamiento de una persona o matrimonio que tenga autoridad moral. A ellos se les llaman principales y que son quienes fortalecen y aconsejan a quien ejerce el ministerio. Este es el modo de acompañamiento que la comunidad hace, nombrando unos matrimonios que puedan acompañarlos en su ministerio. Lo hacen tanto para cargos eclesiales como para cargos civiles. Por ejemplo, un comisariado ejidal, que es el líder de toda la organización comunitaria de la tierra, tiene sus principales también, quienes le aconsejan, quienes lo guían en su trabajo. El sexto elemento es que, a excepción del diaconado o del cargo del principal, que son de por vida, los demás son cargos temporales que los van formando para servicios de mayor responsabilidad. Estos elementos que están en el sistema de cargos tradicional pues han sido asumidos por el sistema de cargos eclesiales, y de esta manera se ha logrado, diríamos, una inculturación. Pero también hay que decir que todo este sistema de cargos, con el paso de los años, muy impulsado por don Samuel Ruiz, ¿verdad?, por Tatic Samuel en la diócesis, este gran obispo que estuvo 40 años de obispo aquí en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pues fue dándole formalidad a todos estos ministerios, ¿verdad? Y todo esto se fue plasmando en edictos y directivas pastorales, en donde se fueron definiendo cada uno de los aspectos, o cada uno de los rasgos propios de los ministerios, y se ha fijado el objetivo, las funciones del ministerio, las cualidades que debe tener el candidato para ese ministerio, cómo se realiza la elección, cómo es la capacitación, cómo se da la toma de cargo, el inicio pues de su ejercicio de ministerio, el acompañamiento que se le da y la duración que se espera, ¿verdad? Entonces es todo el poder ir definiendo estas cuestiones y hacerlo de acuerdo con los parámetros culturales, le ha ido dando este elemento de inculturación. Tenemos, además de esta red de ministerios, pues estas conviven con los cargos tradicionales de la cultura que siguen existiendo, ¿verdad? No se trata de suprimirlos o no. Además de este sistema de cargos que ya mencionamos, el sistema eclesial, siguen vigentes los cargos tradicionales, que muchos de ellos fueron fruto de la primera evangelización en tiempos de la colonia,
y de la síntesis religiosa a la que llegaron estos pueblos. Acá se les nombra capitanes, mayordomos, mayordomas, cofradías, alcaldes, principales, en fin. Yo creo que en los diferentes pueblos originarios tienen otros nombres y existen también. Hay que destacar que en todo este sistema de cargos, de ministerios, el diaconado es una pieza clave. Dentro de estos ministerios sobresale el diaconado por la unción del Espíritu que reciben. Es el ministerio que da solidez y armonía a todo este conjunto de cargos y ministerios, tanto tradicionales como de la nueva organicidad eclesial, puesto que no solo es respuesta a una necesidad pastoral de las comunidades, que sí lo es, sino que principalmente es quien integra eclesialmente por el carácter sacramental el proceso de inculturación del Evangelio, la comunión con el párroco y con los obispos. Esta es la parte más fuerte del diaconado indígena permanente que se ha dado en medio de toda esta red de ministerios. Pero aquí es muy importante señalar que este diaconado no se ha clericalizado justo porque ha nacido en medio de esta red grande de ministerios laicales y se articula con todos ellos, y esa articulación con el conjunto de ministerios ha impedido la clericalización del diaconado indígena en la diócesis. En el pueblo evangelizado encontramos un gran aprecio y respeto de las comunidades al ministerio diaconal. Hay que señalar que este diaconado indígena permanente en la diócesis pues es una de las cosas que llaman la atención y que incluso ha provocado algunas tensiones pues hacia la diócesis, es el número tan elevado de diáconos. Pero es que para poderse vivir este diaconado de acuerdo a las características culturales, tiene que ser un número muy elevado, ¿verdad? Para que ellos puedan vivir de su trabajo en el campo, que realmente sea un servicio gratuito, pues son pocas las comunidades que atienden, y para que pueda responder a la lógica de atender a las comunidades por las cuales ha sido elegido, pues obviamente que también tiene que ser respondiendo a un número reducido de comunidades. Eso le da una característica muy especial. La experiencia que se ha vivido en la diócesis con este diaconado indígena permanente, este diaconado permanente entre los pueblos indígenas, ha quedado plasmado en un directorio para el diaconado permanente entre los pueblos indígenas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Así se llama el directorio, y los quiero remitir a ese material que también se comparte entre los escritos que se ofrecen junto con este curso, para conocer más a detalle esto. Solamente quiero subrayar varios aspectos que hay que destacar, ¿verdad? La elección del candidato al diaconado la efectúa la comunidad de acuerdo al conocimiento que tiene del candidato. El diácono indígena es un hombre maduro, ya de una cierta edad, de 35, 40 años, que es respetado por su integridad, ya que ha sido conocido por la comunidad desde su infancia. Se le aprecia por su calidad humana y moral y por el sentido de servicio eclesial. Muchos de ellos son catequistas que han dado un servicio por 15, por 20 años, por 10 años, que además llevan ya una historia de vida matrimonial, de trato con sus hijos, que la comunidad los conoce muy de cerca, y son elegidos para servir a esa comunidad. No van a estar
cambiando, no es un ministerio itinerante que ahora los envían a esta otra, no. Van a permanecer en las comunidades en las que han crecido, y entonces el testimonio de vida es más exigente, ¿verdad? Dar el servicio a una comunidad en la que has crecido, pues bueno, tenemos el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Pues en este caso ellos tienen que ser profetas en su tierra, y eso hace que la calidad de la vida cristiana sea todavía más, podríamos decir, exigente. Creo que es importante señalar que esta inculturación de los ministerios es un pilar fundamental para ir realizando la inculturación en el resto de los aspectos de la vida eclesial. A partir de que se tienen estos catequistas inculturados, se puede tener una catequesis inculturada, pues son los mismos pueblos, gente de los pueblos originarios, quienes anuncian a sus compañeros y en sus propias claves y en su propia lengua, pues toda esta dimensión de la catequesis. Los diáconos indígenas, al hacer su servicio en lo sacramental, que podríamos hablar del bautismo, del matrimonio, de las bendiciones, de la cuestión de las exequias, en ese mismo servicio van abriendo el camino de la inculturación de la liturgia. Ellos mismos van generando los signos propios con los cuales celebran los sacramentos. Luego eso se va recogiendo, se va compartiendo en los encuentros de diáconos, en las comisiones de liturgia, en fin, ahí se va generando este proceso de inculturación de la liturgia. Es con todo este grupo grande de servidores, de ministerios, con quienes se ha ido revisando y confiriendo las traducciones bíblicas para encontrar si se están usando los términos más adecuados de acuerdo a cada una de las lenguas que se atienden. En fin, ha sido una cuestión clave. A partir de ese servicio se va descubriendo y generando la propia espiritualidad, una espiritualidad que surge desde su cultura, desde su tradición ancestral. Por ejemplo, para la toma de cargos, ellos tenían la tradición del ayuno previo a la toma de cargo. En cualquiera de los cargos tradicionales antiguos se hacía un ayuno previo. Lo han retomado, lo siguen practicando para la toma de cargos de cualquier tipo de ministerio que van a recibir. Se tiene también pues todo el acompañamiento de parte de los principales en todos los procesos de formación de ellos. Pues solamente quisiera añadir a compartir la experiencia eclesial de proceso de inculturación entre los pueblos originarios de Chiapas en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que al recibir el documento de Querida Amazonía, pues hubo una confirmación de ese camino andado. Yo creo que este proceso de escucha hacia las culturas, de conocer a fondo el modo propio de organizarse de los pueblos, de la índole, del modo propio de cada lengua, nos lo vemos confirmado en estos números que escribe el Papa Francisco en el capítulo 4 del sueño de conversión eclesial, el sueño eclesial que tiene el Papa. En los números 70 al 75, como invita el Papa Francisco ante todo que la Iglesia necesita escuchar la sabiduría ancestral de los pueblos, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes
en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos, en fin, un proceso que ha sido lo que el proceso seguido en el camino de la pastoral, del proceso de inculturación que nos ha tocado acompañar. Y dice el Papa que en este contexto los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de vida como un buen vivir, poder conocer cuáles son sus categorías con las cuales formulan su expectativa de desarrollo, por así decirlo, que en sentido es el buen vivir. Más adelante el Papa habla de cómo la inculturación, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonía, necesariamente tendrá que tener un perfume marcadamente social, y era lo que ya mencionábamos. Toda esta red de ministerios inculturados también es respuesta a una situación social muy deteriorada en este ambiente. En fin, este sueño que nos comunica el Papa Francisco pues confirma este proceso de inculturación y nos anima a seguirlo impulsando. Quiero dejar hasta aquí esta presentación en este tema sobre las experiencias de inculturación en los pueblos originarios. El tema de la inculturación de la liturgia más propiamente lo voy a retomar en el siguiente video, que es el que se refiere a la creación de ritos propios, y vamos a ver cómo tiene un sentido mucho más amplio la palabra rito, que no solamente se refiere a la cuestión celebrativa, a la cuestión de ritos litúrgicos, pero en ese contexto lo vamos a tratar con mayor amplitud. Por ahora dejamos hasta aquí este tema y agradezco mucho la oportunidad de compartir con todas estas personas que se han unido a este curso online de sínodos y sinodalidad. Continuamos en el siguiente video. Saludos.